Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a dar una segunda parte a algo que encontramos muy bonito con los ingenieros agropecuarios del campus Bajo Cauca de la Universidad de Antioquia en Caucasia, y es interpretar la pendiente de una recta como una razón de cambio o una velocidad. La interpretación como velocidad es una interpretación física y como razón de cambio es una interpretación matemática, que también queremos que aprenderla a leer desde lo gráfico. Y hoy ganábamos con ellos el ver que con Excel podían ver eh, o graficar diferentes funciones bajo el esquema que tiene Excel para graficar funciones, que es el de graficar funciones siempre a partir de su representación tabular, es decir, siempre hacer los gráficos en Excel partiendo de la representación tabular de la función. En este caso de funciones de una variable, entonces una representación tabular que tiene dos columnas, una X y una Y, una denotada por X y otra denotada por Y usualmente. Entonces vamos a utilizar, ver eso. Bueno, vamos a poner acá, tener listo aquí visual de LibreOffice a Cal, que es una hoja de cálculo libre, no de software libre. También aquí vamos bueno, tenía bastantes abiertos, entonces utilizarla, ese software Calc. Recordemos que la hoja de cálculo de Microsoft se llama Excel y la hoja de cálculo de Google se llama Sheets o hojas en español. Entonces que sepamos entonces que hay diferentes hojas de cálculo. Aquí le voy a poner esta, se llama Calc, entonces se llama Cal y es libre, software libre en este sistema operativo Linux Endless que tengo hasta ahora. Entonces aquí pues le damos más tamaño a nuestra hoja de cálculo, pero que sepamos de que hay diferentes tipos de hojas de cálculo y que no siempre tenemos que utilizar software licenciado para trabajar. Entonces aquí vamos a mostrarles cómo hacemos el graficar funciones a partir de la representación tabular, pero utilizando Calc, la hoja de cálculo llamado Calc de LibreOffice de Linux. Recuerden entonces que está la hoja de cálculo que trabajamos hoy en clase llamada Excel, que es de Microsoft, es software licenciado, y estamos en una política de promoción de ciencia libre, por lo tanto queremos que también consideres la existencia de otras hojas de cálculo diferentes a Excel y que procuremos por utilizar las que no son licenciadas y de código abierto. Entonces vamos a empezar con empezar a hacerlo desde Python. Entonces bueno, pues vamos acá a ver cómo podemos ver a la pendiente como razón de cambio, y para eso importamos import numpy as np, como es usual, importar a NumPy, que es la librería de cálculo numérico asociada a Python, e importar pandas como pd, que es la librería de ciencia de datos o de procesamiento de datos, una librería de procesamiento de datos asociada a Python, a este lenguaje, bueno, que es una propuesta pues también para la enseñanza en ingeniería y en administración de empresas. Entonces ya cuando tienes pandas, bueno, pues importas, simplemente lo corres, y después de que la tienes en una nueva línea de código, si quieres, de código, entonces vamos con la Y para que se vuelva de código. Recuerda que entonces que con la M la volvemos línea Markdown y con la Y la volvemos línea de código. Entonces desde esa línea de código, después de importar a NumPy y pandas, lo importante es como que uno comparar en funciones, en el tema de funciones, sobre todo en funciones lineales, es comparar dos variables, una variable X, entonces defines una variable X y una variable Y.
pues aquí le pones enter y defines una variable y. Definir variables siempre es con el operador de asignación, es decir, con el igual. Entonces cada vez que escribes x igual, él se prepara para crear una variable llamada x y en ella guardar información o datos. Y en y también. Y vamos a guardar esa información. En principio es muy bueno como arreglos de NumPy, como vectores de NumPy. Entonces para hacerlo como arreglos de como vectores de NumPy o arreglos de NumPy o matrices de NumPy lo hacemos a través de la función np.array, porque array en inglés es matriz o digámoslo así como vector, un arreglo rectangular de números. Entonces vamos a tener, llamamos a la función np.array y la notación funcional nos pide que entonces escribimos el nombre de ella y paréntesis, y entre paréntesis van donde queremos evaluar la función, en este caso la función array. Y la otra también np.array, y lo que queremos es comparar, mostrar que y depende de x y mostrar de que x, por ejemplo, lo usual es escribes una lista de Python, entonces corchetes, y aquí también vas a poner una lista de Python, entonces corchetes, y en esa lista de Python vas a poner los datos. Los datos son los valores de la variable que van a ir cambiando. Entonces la x, por ejemplo, uno puede decir que cambie de 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 8 y a 9. Entonces que vaya cambiando y ve que x está creciendo desde un valor menor 1 hacia un valor mayor 9. Y en forma creciente de 1 en 1. Entonces x está en cada paso creciendo una sola unidad. Y y, vamos a decir que a medida que x pasa de 1 a 2, pues y asume los valores 1 y 2, es decir, asume los mismos. Es decir, que si mientras que x pasa de 1 a 2, y también pasa de 1 a 2, es decir, y cambia una unidad por cada unidad en x, es decir, mientras que x aumentó una unidad, y también. Entonces así decimos de que y creció una unidad por cada unidad en x. Y si las comparas dividiendo, dirías 1 dividido 1, y la pendiente acá sería de 1. Entonces y en este caso, en este primer cambio, y si lo hacemos cuando ya cambia de 2 a 3, sabemos de que x cambió de 2 a 3 y mientras eso los respectivos valores de y también cambiaron de 2 a 3, es decir, otra vez por cada unidad de aumento en x, y también aumentó una unidad. Es decir, cuando x pasó de 2 a 3, aumentó en una unidad, pues la y también pasó de 2 a 3, aumentó también una unidad. Entonces por cada unidad de aumento en y, x también aumentó una unidad. O por cada unidad en x de aumento, y también aumentó en una unidad. Eso quiere decir entonces que la razón de cambio sigue siendo de 1. Y así hacemos para los demás. Entonces 4, 5, 6, 7, 8. Los datos se separan por coma, 9. Y así, bueno, si a todos le dejamos espacio como para visualizar de manera más espaciada, que no tiene que ser así, pero simplemente por visualizar de manera más espaciada, lo que vemos es que cuando x cambia de 1 a 2, y también cambia en una unidad. Y cuando cambia de 2 a 3, o sea, aumentó una unidad, también y pasa de 2 a 3, también aumenta en una unidad. Entonces, los aumentos por cada unidad en x, y también aumenta una unidad, y ahí sí decimos que la pendiente acá es 1. Entonces, miremos gráficamente cómo se ve. Entonces, primero lo ponemos, cuando tenés estos vectores, bueno, corres y ya él los creó, y después de que los creas, creamos una tabla a partir de un diccionario. Entonces le dices que cree primero un diccionario, diccionario, y ese diccionario es una estructura de datos delimitada con llaves que tiene una clave, que usualmente son cadenas de caracteres, entonces delimitamos entre comillas simples, y aquí le ponemos variable x,
para la primera clave y qué valores van a estar asociados a la variable x. Pues ponemos paréntesis x. Entonces así él va a traer el vector x de valores asociado a esta columna llamada variable x, coma, y generamos otro par clave o nombre de la columna llamado variable y dos puntos y los valores asociados que van a ser el vector y que acabamos de crear, y así creamos el diccionario. Y cuando tenemos un diccionario, una estructura de datos delimitada con llaves, ya le dices, bueno, ahora sí muéstrame la tabla de la función lineal, la función, pongámosle sin tilde, de la función lineal. Entonces esa tabla como se crea con pd.dataframe, la función dataframe sirve a partir de diccionarios, ella crea, eso lo vuelve una tabla parecida a una tabla de Excel. Entonces aquí le pones, evalúas a ella, a la función dataframe en diccionario, en el diccionario, y ya después le dice simplemente muéstremela. Entonces escribe tabla de la función lineal y mira cómo te muestra esta tabla a manera de tabla de Excel, en la que muestra que la primera columna es la de la variable x, la segunda la de la variable y que esta la leemos de arriba hacia abajo y miremos que x pasa de 1 a 2, después de 2 a 3, después a 3 a 4, después de 4 a 5, después de 5 a 6, después de 6 a 7, después de 7 a 8 y después de 8 a 9. Es decir, que la variable x, cuando la leemos de arriba hacia abajo, está aumentando o creciendo. Y miramos que también y hace lo mismo, crecer. Entonces que cuando ambas crecen, decimos que la función y es creciente. Es creciente. Y vamos a ver que el gráfico es ascendente cuando se lee de izquierda a derecha. Entonces ya ahora, después de verlo tabularmente y ver que la pendiente es 1, porque por cada aumento en y de una unidad, por cada aumento en x de una unidad, y también aumenta una unidad, entonces, bueno, vamos a pedirle que nos grafique efectivamente eso utilizando matplotlib. Entonces importas matplotlib.pyplot as plt, y con eso estás importando no solamente matplotlib, sino un módulo asociado a matplotlib que se llama pyplot, que sirve para gráficos de líneas. Y cuando lo importas ya le dices, bueno, ahora sí grafíqueme con plt.plot, con la función plot, grafíqueme a la variable x contra la variable y pongámosle cuadrícula con plt.grid para que podamos visualizar la pendiente. Entonces así él dice, pero hay un módulo que falta, que es matplotlib.pyplot, porque lo copié con doble y, entonces resulta que es nada más una sola y lo corres y ahora sí te muestra efectivamente la recta, que muestra que el 1 se va al 1, el 2 se va al 2, el 3 se va al 3, el 4 se va al 4. Esta función se le llama no solamente función lineal, sino función identidad. Entonces aquí le vamos a poner un título, le decimos plt.title y le generas con comillas dobles, eso se llama función lineal dependiente 1, y que también se llama función identidad, y es la función identidad porque es una función que transforma el 1 en el mismo 1, o sea que los deja igual, lo que le entra sigue igual. Entonces por eso lo que sale es idéntico a lo que entra, por eso lo llaman así, función identidad. Así le pusimos título, mira, ya nos aparece título. Siempre le vas a denotar los ejes, entonces le pones plt.xlabel y le pones un plt.ylabel, o sea, una etiqueta para el eje x y una etiqueta para el eje y, siempre delimitadas entre comillas dobles o simples. Y así le pones, bueno, pues el eje x, en este caso el eje horizontal se llama eje x, y el eje vertical se llama eje y, y así te va mostrando que entonces tenemos una variable y graficada contra una variable x,
Y mire que, ¿cómo vamos a leer lo de la pendiente? Que es que lo que pasa es que si te mueves en la cuadrícula horizontalmente una unidad, bueno, lo leemos de esta manera, para ir de este punto, el punto 22 al punto 33, sobre la recta, pues también podemos movernos horizontalmente a una unidad, y por cada unidad que nos movamos para volver al punto 33 de la recta tenemos que ascender una unidad. Es decir, que por cada unidad en X, Y asciende una unidad también. Eso evidencia que la pendiente es 1. Es que la pendiente siempre se lee formando un triangulito, rectángulo, con la recta, para mostrar de que por cada unidad en X, cuántas unidades de ascenso se mueve en Y. Y siempre ese triangulito debe tener, para leerla, te recomiendo que siempre el triangulito, su cateto horizontal sea de una unidad, para decir cuántas unidades asciende la función Y por cada unidad en X. ¿Cuántas? Porque la pendiente pues es más fácil de leer e interpretar cuando lo comparamos con la unidad. Entonces así ya tenemos una recta de pendiente 1 y con los ejes denotados y el título del gráfico. Entonces ahora veamos una de pendiente 2. Entonces simplemente copiamos todo este código, copiamos estas dos líneas de importación de las librerías, control C, en una nueva línea de código, y vamos a ponerlas juntas. Entonces, importación de las librerías, luego creación de los datos o los valores de las variables que recogió un científico, en este caso nos los inventamos, y luego creamos el diccionario y la tabla como data frame. Entonces lo ponemos acá, le ponemos creación de la tabla, y luego de la creación de la tabla en una nueva línea creamos el gráfico. Entonces pasamos al código del gráfico, que es con Matplotlib, control C, y lo ponemos en la nueva línea. Entonces, y cuando queremos dependiente 2, mire que dejamos que X siga cambiando paso a paso en una unidad, pase del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4. Pero cuando queremos pendiente 2, queremos desde que Y cambie, entonces de 1 ya no a 2, sino a 3, es decir, aumenten 2 unidades por cada unidad en X. Es decir, cuando X pasó de 1 a 2, Y pasó no de 1 a 2, sino de 1 a 3, es decir, aumentó 2 unidades. O sea que ya aumentó 2 unidades por cada unidad en X, y así lo vamos a hacer por los demás. Ya 3 tiene que pasar a 5, 5 tiene que pasar a 7, porque queremos que aumente siempre 2 unidades por cada unidad en X. Entonces aquí va a pasar de 9 a 11, y de 11 a 13, y de 13 a 15, y de 15 a 17. Es decir, siempre la Y en cada paso aumenta 2 unidades por cada unidad de aumento en X. Y aquí, para que le quede bien comparativo, aquí cuando se está volviendo doble, le corre otro poquitico, aquí le corremos otro poquitico más, aquí le corremos, bueno, este me gusta más que quede así, y este lo dejamos así. Entonces uno ve que efectivamente por cada unidad en X, Y siempre aumenta solo 2. Pues ya tendremos una recta de pendiente 2. Miremos la tabla. En la tabla decimos, vea, es que en X, mientras aumenta X de 1 a 9, aumentando de 1 en 1, Y aumenta de 1 a 17, aumentando de 2 en 2. Entonces la pendiente de la recta es 2. Entonces así vemos que la pendiente es simplemente una forma de decir un valor comparativo, un valor relativo que nos dice cómo cambia la Y por cada unidad en X. Así que nos dice cómo cambia la Y, y lo vemos gráficamente así. Entonces nos dice así, ya esta es la de pendiente 2. Ya no se le llama función identidad, sino la función que duplica. La función, bueno, en realidad esta no es la función que duplica, porque no es la que pasa por el origen. Para que tenga más significado, voy a ponerle, si es la función que duplica, pongámosle que el 1 lo transforma en el 2 lo transforma en el 4,
el 3, el 3 lo convierte en 6, el 3 lo convierte en 6, para que hagamos la analogía con la función que duplica. Entonces así tengamos función identidad y función que duplica. Aquí 8, la idea, el 5 lo convierte en 10, porque es una función duplicadora. El 6 lo convierte en 12, en su doble. El 7 lo convierte en 14, el 8 lo convierte en 16 y el 9 lo convierte en 18. Entonces así tenemos la función duplicadora. Entonces volvemos otra vez con la tabla. Se lee de todas maneras igual, en el sentido de que la x está aumentando cuando la lees de arriba hacia abajo, y la y también, solo que por cada aumento en x de una unidad, y aumenta son de a 2, pasó de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, siempre aumenta 2 unidades por cada unidad en x, es decir, su pendiente es 1, es 2, perdón. Y en este caso graficamos y miren que nos queda efectivamente que cuando te mueves una unidad en el eje horizontal, para volver al gráfico tienes que subir 2, de 2 a 4. Entonces eso muestra que en realidad la pendiente es 2. Entonces miren, por cada unidad en x ya aumenta, son 2. Por cada unidad en x de 1 a 2 ya aumenta 2. Y para dejarlo como más claro, si de pronto te gusta, le ponemos plt.y tix en plural, que es como para metrizar el eje vertical. Le pones np.arrange, metrizarlo a través de una progresión aritmética que empiece en 2 y termine en 18, pero aumentando de 1 en 1. Entonces que empiece en 2 y termine en 18, pero aumentando de 1 en 1. Entonces le pones 1, aunque Python no nos exige que lo especifiquemos el aumento si es de 1. Entonces aquí ya nos muestra que ahora sí, por cada unidad en x ya aumenta 2. Por cada unidad en x ya aumenta 2. Es decir, que para poder ir de un punto de la gráfica a otro, yo tengo que moverme horizontalmente 1 y subir verticalmente 2. Y podemos especificarle al estudiante eso parándose en el punto, por ejemplo, voy a pararme en el punto 4,8 y en el punto 5,10. Entonces vamos a pararnos en esos dos puntos, los resaltamos. Entonces le decimos con plt.skater. Cuando queremos puntos, graficar puntos, entonces traemos la función skater, que es para diagramas de dispersión, y con dos listas de Python para las abscisas y las ordenadas, con color red para resaltar red, a través de una cadena de caracteres, es decir, delimitado entre comillas simples. Le dices que vas a unir el punto 4, 8 y 5, 10. Entonces 4, 8 y 5, 10 es el punto que tiene abscisas 4, los puntos que tienen abscisas 4 y 5 y que se transforman o tienes ordenadas 8 y 10. Entonces que aquí van los que entran a la función, y en la otra lista de Python van los que salen cuando vas a graficar un skater. Y mire que nos grafica esos dos puntos. Y ahora queremos el triangulito que los une. Entonces cuando quieres el triangulito le dices plt.plot, porque plot es una función para trazar gráficos de líneas. Entonces ahora sí trazas, vas a unir primero el punto 4,8 con el punto 5,8. O sea que vas a formar este segmentico horizontal de aumento de una unidad. Entonces de 4,8 a 5,8. O sea, bueno, le ponemos que vas a unir 4,8 con 5,8. Entonces 4,5 y 8 y 8, o sea, dos puntos que tienen la misma altura. Entonces la segunda coordenada siempre será la misma y le pones color red para que nos quede igual el triangulito que queremos resaltar. Mire que ya sí tenemos el movimiento horizontal de una unidad, pasamos de 4 a 5. Ahora vamos a trazar el segmento que muestra que nos tenemos que mover 2 unidades en Y por cada unidad en X. Entonces ese también va a ser un segmento rectilíneo. Simplemente vuelves y copias a la función plot, la vuelves y la llamas,
y vas a unir es el punto 5,8 con 5,10. Entonces así 5,8 con 5,10, o sea que 5 y 5 en las abscisas y 5,8 va a 5,10. Es decir que las ordenadas van a ser 8 y 10 y las abscisas van a ser 5 y 5. Son puntos con la misma primera coordenada, que se mueven verticalmente. Los puntos que se mueven verticalmente tienen la misma primera coordenada y miren cómo queda. Así muestra que para ir del punto 4,8 de este primero de abajo a este de arriba, horizontalmente debes de moverte una unidad y verticalmente 2. Es decir, que esta función cambia 2 unidades en y por cada unidad en x, es decir, es dependiente 2. Y así especificamos efectivamente la pendiente y la vemos gráficamente. Vemos gráficamente esa pendiente. Y ahora hagámoslo solo con 3 y ya pasamos a hacerlo en Excel para que quede consolidado que la propuesta es aprenderlo con Python y Excel, que desde la semana pasada ya Excel y Python están integrados gracias a Microsoft. Entonces aquí le vamos a poner ya con 3, entonces con 3 le decimos, bueno, pues si es con 3, una recta de pendiente 3, copiamos todos los datos, entonces copiamos todos los datos y vamos a coger la función que, bueno, en este caso es la función, esta segunda es la función que duplica, porque así lo quisimos, la que todo lo que entre la cambia por el doble. Y ahora, bueno, entonces aquí copiamos este primero para crear la tabla de datos y volvemos acá y copiamos 2 líneas de código. Aquí miren que generamos, ahora ya queremos la que triplica, entonces la que transforma el 1 en el 3, el 2 en el 6, el 3 en el 9, el 4 en el 12, el 5 en el 15, el 6 en el 18, el 7 en el 21, el 8 en el 24 y el 9 en el 27, la función que triplica. Aquí le ponemos como otro espaciocito más, aquí le ponemos otro también, ese queda bien, ese queda bien y ese queda bien, y este le ponemos un poquito más para decir, vean, es que el 1 se transforma en 3, el 2 en 6, el 3 en 9, la función que triplica. Y bueno, pues la creamos. Luego que la creamos le decimos visualícela, entonces con el código que teníamos antes, control C, y le ponemos ya en esta línea, la adaptamos y ya es la función no que duplica sino que triplica, y vamos a ver que es dependiente 3, y pongámosle, pues ya si triplica, uno tiene que ir es en realidad, bueno, aquí yo debería, como es la función que triplica, para que él se acomode de nuevo, aquí, para que nos quede el triangulito completo, yo le puedo decir previamente que yo puedo, en realidad esta y, definirla con una función lambda, decirle f, es la función, como es la función que triplica, igual a lambda, una función de x, 2 puntos, y la defino. La función que triplica es la función 3 por x, que con Python multiplicar eso es con un solo asterisco. ¿Y para qué? Para que la y, que la puedo visualizar así, también la pueda calcular simplemente evaluando f en x, en el arreglo x. Y para que no haya confusión entre variables, esta la pongo con x mayúscula y ya la función la pongo con x minúscula, y aquí entonces la tabla, aquí pongo que para la tabla tomes el arreglo x mayúscula. Entonces x mayúscula es un arreglo de números, es un vector de números, y x minúscula es una variable independiente de la función f. Eso para que el computador no tenga problemas con ello. Y aquí entonces ya uno dice así, entonces en el skater une el punto 4 con f de 4 con f de 4 y une el punto 5 con f de 5 para que se adapte en cada caso.
y aquí unen los puntos aquí, aquí con f de 4, f de 4 y aquí también f de 4, f de 4, a que nos haga el triangulito f de 4 y aquí para este 5 con f de 4 y aquí f de 5, f de 5, y miremos ya cómo lo grafica. Entonces nos dice que hay un errorcito en la definición de f. Bueno, pues entonces defínasela acá, corremos el que la define y corremos ahora sí en este, y bueno, nos graficó quebradito acá, entonces tenemos que hacer una correccióncita, es porque algún datico se nos fue. Entonces miremos a ver qué fue lo que pasó. Entonces uno dice, pues que el 1 se transforma en el 3, el 2 en el triple, que es el 6, el 3 en el triple, el 4 en el 12, que es el triple, el 5 en el 15, que es el triple, el 6 en el 18, y el 7 se transforma en el triple, que es 21. Entonces es que el 7 se transforma en el triple, que es 21, ya ha puesto 12, y el 8 en el 24, y así sí. Entonces corremos de nuevo, y así ya vemos que el gráfico nos queda lineal y el triangulito se acomodó bien y muestra que por cada unidad en X, en Y tienes que ascender es 3. Entonces ya muestra que es que por cada unidad en X, en Y tienes que ascender 3. Mira que ya tiene que ascender 3. Así vemos visualmente la pendiente y nos lo facilita Python. Y ahora con Excel, entonces en realidad con una hoja de cálculo, graficamos una función, primero la función identidad, entonces ponemos X y Y, dos columnas, y aquí le ponen los valores, 1, 2, 3, y él tiene una cualidad de que si usted señala los 3, él te completa, nosotros va a ir hasta acá, él completa los números consecutivos, él sigue la secuencia para completar esta progresión aritmética. Y luego, como es la función identidad, pues simplemente el 1 se transforma en el 1, el 2 en el 2, el 3 en el 3, y copias estos y le dices así, vea. Y así el 9 se transformó en el 9, y cuando la tengas todas, señalas la tabla y te vas a insertar y le dices que lo que quieres es un gráfico, y él te dice, bueno, ¿y de qué tipo? Entonces le buscas, si quiero dispersión, entonces de dispersión él tiene para solo los puntos o puntos con líneas. Le ponemos puntos con líneas, siguiente, y finalizar. Y miren que nos grafica control menos, aquí como, bueno, aquí nos quedó muy grande el grafiquito, vamos a ponerle como controlamos para que podamos ver la recta mejor. Miren que ahí está la recta, solo que está como muy grandecito. Vamos a ver cómo podemos reducir. Si hay zoom por aquí, miremos a ver si hay zoom aquí en LibreOffice Calc. LibreOffice Calc, miremos a ver, aquí dice copiar, pegar, formato de plano lateral, posición y tamaño. Bueno, posición y tamaño. Entonces digámosle que en tamaño que sea menos, o que no sea tan grande. En centímetros, mire que se mueve en centímetros, pongámosle que sea nada más de 9 centímetros, y en altura también baje. Aceptar. Entonces ahora miren que nos muestra más. Nos vamos acostumbrando cómo también se trabaja en LibreOffice. Mire cómo graficó una recta, que es la función identidad, en la que al 3 lo mandan el 3. Y aquí ya los muchachos buscaron cómo también que aparezcan los ejes nombrados. Mire que el eje horizontal no lo nombró y el eje vertical tampoco, y tampoco le puso título al gráfico. Es como decirle, bueno, clic derecho, formato de área de gráfico, insertar título. Bueno, insertar título, así, función lineal identidad, es la función lineal, solo que es la función lineal identidad. Le puedes poner un subtítulo, mira acá, el eje X, le dices, bueno, pues eje X en este caso, el eje Y, eje Y, puedes dar el nombre y aceptar, y mire que ya te los denota. Entonces ya puede decirle a la persona que están comparando una variable Y con una variable X y viendo que efectivamente el comportamiento es creciente, porque los cuadritos, los puntos, los datos, cuando los lees de izquierda a derecha, cada vez están más arriba, más arriba, más arriba.
Entonces, como al leer de izquierda a derecha los puntos están cada vez más arriba, es una función creciente. Es una función creciente. También nos muestra que también pueden hacer gráficos en el espacio. También puede hacer gráficos en el espacio. Entonces, como estudiar esa manera también, porque muchas veces podría ser muy útil hacer gráficos en el espacio y aquí gráficos estadísticos. Entonces, este LibreOffice Calc es muy completo, al igual que Excel, pues, y también puedes utilizar Google Sheet como tercera hoja de cálculo. Entonces, que sigas conociendo las hojas de cálculo, en este caso para visualización y tratamiento de datos en ingeniería agropecuaria. Muchas gracias.